Bienvenidos a la segunda clase de la asignatura o materia Introducción a la Teología. Hoy continuamos con los fundamentos epistemológicos de la teología. Habíamos dicho en clase pasada la preeminencia que tiene la fe en el conocimiento. Como podemos mirar en nuestra pantalla, cada ser humano tiene fe en algo que afecta a su comprensión de todo. La fe es la premisa básica de todo conocimiento. La fe es la premisa básica de todo conocimiento. Hay muchos argumentos que intentan desacreditar el conocimiento teológico, aduciendo que nosotros como teólogos cometemos una falacia lógica denominada petición de principio o el argumento circular. Es decir, nosotros partimos de la Biblia como autoridad y creemos que la Biblia es verdad y decimos que la Biblia es la verdad porque la Biblia lo dice. La Biblia es la verdad porque la Biblia lo dice. Evidentemente es un argumento circular. Pero esto no es un problema específico de la teología, es un problema específico epistemológico de cualquier campo del conocimiento. Los que partimos desde el punto de vista o nos paramos en la Biblia como la verdad, no estamos en una condición inferior a cualquier otro punto de vista epistemológico. Pero antes de continuar analizando esos puntos de vista, es bueno clarificar ¿qué significa epistemología? La epistemología es un término griego que usó el filósofo Platón 5 siglos antes de Cristo. Se traduce como conocimiento. Bueno, epistemología se traduce al latín scientia y del latín pasó al español ciencia y de allí tiene el significado de conocimiento. Es decir, epistemología es el conocimiento, semánticamente hablando, por el uso de la palabra. No obstante, la etimología de epistemología deriva de epi, sobre, istemi, lugar, que traduce finalmente el lugar donde uno está parado observando. Es decir, desde donde iniciamos el proceso del conocimiento. Así que todo proceso epistemológico tiene un punto de partida, hay un lugar donde uno está ubicado y desde ese axioma básico, desde esa idea fundamental, desde esa creencia no justificada, que podría definirse como fe, el mundo moderno se para desde Immanuel Kant, el filósofo alemán de la Ilustración, del siglo de las luces, el siglo XVIII, separa entre el conocimiento justificado que está en el campo de la ciencia, en el campo de la razón, y el conocimiento no justificado, que es lo que se llama la fe. Separa la fe de la razón. Ese es el mundo en el cual estamos ubicados hoy. Pero yendo un poco más, realmente no solamente estamos ubicados en ese mundo, sino que ahora hay una crisis de la racionalidad, lo que se llama la posmodernidad. La posmodernidad es esa corriente filosófica que se desencantó de la modernidad. Se pensó en la modernidad desde el siglo XVIII que la razón en la cual el hombre tenía toda su confianza puesta iba a responder las preguntas y a satisfacer las necesidades del ser humano. Se pensó que la ciencia fundamentada en la racionalidad iba a resolver los problemas de la humanidad. El mundo iba mejorando cada día más hasta que llegamos al siglo XX y entonces aparecen 2 guerras mundiales y hay un desencanto con la razón. El hombre ya deja de verse como una criatura que se puede superar a sí misma, se comienza a perder la confianza en el ser humano y por supuesto en la razón como ese instrumento adecuado para responder a las preguntas
del ser humano. Entonces surge la posmodernidad, que implica un subjetivismo, implica una incredulidad en cuanto a respuestas últimas y más bien se cae entonces en el relativismo. Lo único absoluto ya no es la razón, lo único absoluto en la posmodernidad es que todo cambia. No hay una verdad absoluta, todo es relativo. Lo único que no es relativo es esa expresión que acabo de enunciar. Todo es relativo menos que todo es relativo. Todo cambia, es decir, el cambio es lo único constante. Esa es la visión, diríamos a grandes rasgos, que tiene la posmodernidad. El relativismo, como hijo del subjetivismo, en el cual se entró a raíz de la crisis de la racionalidad. Así que el tema de la fe en la razón, desde el siglo XVIII, fue una revolución epistemológica en su momento. En el siglo XVIII se endiosó la razón y la razón llegó a ser la fuente de la verdad. El raciocinio epistemológico para ese siglo es: la razón es la fuente de la verdad, porque es razonable porque la razón lo dice. Si usted nota la estructura de la epistemología o el punto donde está parado el racionalista, es fe en la razón. Recordemos que estamos mirando lo que es la epistemología, es decir, la pregunta que responde la epistemología o que intenta responder es: ¿cómo sabemos que sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que sabemos? ¿En qué está fundamentado nuestro conocimiento? Y estamos respondiendo que el ser humano siempre, como ser religioso, tiene fe en algo que afecta su comprensión de todo. Es decir, estamos sustentando la tesis de que la fe es la premisa básica de todo conocimiento. Y así como nosotros en el campo teológico tenemos fe en la Biblia como palabra de Dios, los otros puntos de vista epistemológicos inician sin la Biblia, pero también inician con una fe en alguna categoría, diríamos, básica de la creación o de la naturaleza. En este caso, serían unas filosofías inmanentistas, es decir, no se apoyan no tienen una epistemología que trasciende, que sea metafísica, sino que está dentro del mundo, es intramundana. La razón está en el mundo. La Biblia está en el mundo, pero viene del más allá. Es la palabra de Dios, del Creador, que invade la historicidad, que invade el espacio y el tiempo, siendo que Dios está más allá del espacio y el tiempo. Realmente no está más allá, está en otra dimensión, porque Él es el Creador, como bien se reveló cuando Moisés le dijo: ¿qué le voy a decir a los egipcios si me preguntan por tu nombre? Y Él le dijo por primera vez su nombre, y Él dijo: diles yo soy, Yahweh. Y si es yo soy, es el verbo hebreo, o deriva del verbo hebreo ser. Yo soy el que soy, o seré el que seré, es decir, el eterno. Pero además trasluce una ontología donde Él es el fundamento de todo lo que existe. Como Él es el ser, lo demás que fue creado, todo salió por su palabra creadora, entonces lo demás existe, que significa existere, es decir, lo que está fuera del ser. Por eso está el ser y está lo que está fuera del ser, que es todo lo que existe. O sea, creador, criatura. Esa distinción epistemológica es nuestro inicio, y ese Dios es el que se ha revelado, pero desde un punto de vista metafísico trascendental, es decir, está más allá del alcance de la racionalidad y de la experiencia humana. O sea, nosotros tendríamos un punto de apoyo epistemológico fuera del sistema de lo que existe. En este caso, la Biblia. La Biblia es un punto de apoyo, el punto de partida epistemológico, nuestro axioma fundamental
nuestra idea básica verdadera, como habíamos dicho en la clase anterior, no podemos partir de una falsedad porque se podría decir cualquier disparate, una idea falsa, como bien lo había demostrado el gran filósofo de la matemática y el gran matemático Sir Bertrand Russell en Inglaterra, hablando de los sistemas lógicos y matemáticos. Entonces, nosotros sí tenemos un punto epistemológico de inicio, pero no es basado en una filosofía inmanentista, sino una filosofía trascendental. Está más allá de la racionalidad humana. Es decir, nuestra fe trasciende. Las otras fees, por decirlo así, los otros puntos de vista epistemológicos también tienen su fe, pero es inmanentista. En este caso, la razón. Si el cristiano dice, o el teólogo dice que la Biblia es la verdad, es la fuente de la verdad, ¿y por qué es la fuente de la verdad? Porque la Biblia lo dice. Se diría que es un argumento circular. En el caso del racionalismo se dice, la razón es la fuente de la verdad porque es razonable, y es razonable porque la razón lo dice. Ella misma se autovalida igual que la Biblia. Estamos en un punto de inicio similar. Y la experiencia, para el caso de los empiristas, que también es una filosofía inmanentista, es decir, dentro del universo, la experiencia es la fuente de la verdad porque la experiencia lo dice. Como la experiencia lo dice, la experiencia es la fuente de la verdad. Yo confío en la experiencia porque lo experimento. Entonces, es verdad porque lo experimento y porque lo experimento es verdad. Lo mismo, la lógica es la fuente de la verdad porque es lógico. Y es lógico porque la lógica lo dice. La lógica es la fuente de la verdad porque es lógico y porque la lógica lo dice. Si usted nota, estos argumentos que se están planteando, se dice en lógica o en argumentación que son una falacia o un razonamiento equivocado que realmente no prueba nada. Se le llama argumento circular o petición de principio, porque supone el punto inicial. Es decir, parece válido pero no lo es. Y se produce cuando la proposición que se quiere probar o la conclusión a la que se quiere llegar se incluye de forma implícita o explícita desde el inicio. Repito, es un argumento, se dice en teoría de la argumentación o en lógica, que parece válido, pero no lo es. Y se produce cuando la proposición que se quiere probar, es decir, a lo que quieres justificar, la proposición que quieres justificar, llegas a esa conclusión, pero llegas de una forma donde lo que concluyes ya está dicho o lo presupones desde el inicio. O sea que lo que no dices nada nuevo, realmente no estás probando, es una apariencia de demostración o de prueba. Realmente no se había dicho nada desde el inicio. Ejemplo, si lanzamos esta expresión, yo siempre digo la verdad, esa es la premisa. Ahora, a partir de allí, de esa oración, yo siempre digo la verdad, yo puedo concluir, por lo tanto, yo nunca miento. Pues si yo siempre digo la verdad, es evidente o está allí implícito dentro de esa premisa, dentro de esa oración inicial, yo siempre digo la verdad, yo no digo nada nuevo cuando digo, por lo tanto, yo nunca miento. Porque la conclusión, yo nunca miento, ya está contenida desde el inicio en yo siempre digo la verdad. Si yo siempre digo la verdad, allí está contenido, yo nunca miento. Eso es lo que se llama un argumento circular. Otro ejemplo. Primera oración. Todo lo que existe es la materia. Aceptamos esa oración como verdadera. Segundo, Dios no es material. Dios no es material. Si todo lo que existe es la materia y Dios no es material, la conclusión es que Dios no existe. Pero no estoy diciendo nada, es una creencia que no hemos justificado. La conclusión no está justificada. Cuando se enunció en la primera oración que todo lo que existe es la materia, ya estábamos descartando la existencia de cualquier ser por fuera del mundo material.
lo único que existe es la materia. O sea, ya Dios no existe, estaba incluido dentro de esa oración inicial. Todo lo que existe es la materia, Dios no es material, eso también estaba incluido allí. Si todo lo que existe es la materia, Dios no es material y por supuesto Dios no existe. Es decir, el argumento es circular. La conclusión está incluida en el punto de inicio. No estamos probando nada realmente, no estamos diciendo nada nuevo. Estamos sacando las consecuencias de nuestra oración inicial o de nuestra premisa inicial. Igualmente pasa para justificar la creencia en Dios. Si digo, todo lo que existe ha sido creado, como premisa inicial, todo lo que existe ha sido creado, una segunda oración, Dios puede crear, la conclusión es Dios existe, pero tampoco dije nada nuevo. Dios existe, no está justificado. Está incluido cuando dije que todo lo que existe ha sido creado. Al decir que todo lo que existe ha sido creado implica un creador. Y por lo tanto, si digo que Dios puede crear, entonces Dios existe, no estoy llegando a una nueva conclusión. Ya la conclusión Dios existe estaba incluida en la premisa inicial cuando dije todo lo que existe ha sido creado. Note que tanto el ateísmo como el teísmo cristiano o judeocristiano o cualquier otro tipo de teísmo comete el error o comete la falacia de la petición de principio. Es decir, un argumento circular. Si eso es así, vemos que no es exclusivo solamente no es exclusivo en el campo de la teología, al partir de la Biblia como verdad. Porque también es igual para el racionalista o para el empirista o para, diríamos, el racionalismo formalista matemático. La Biblia es la verdad, la fuente de la verdad porque la Biblia lo dice. Pero no es un problema solamente de estas corrientes de pensamiento o de estos paradigmas o de estas cosmovisiones, sino que es un problema en general del ser humano. Necesitamos un punto de inicio no probado para probar cualquier otro o para llegar a una conclusión. No puede haber demostraciones si no hay axiomas, si no hay creencias. La Biblia misma muestra, y tenemos la prueba aquí en la Escritura, por ejemplo, en el Salmo 14 del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo 14, del 1 al 3, entonces claramente nos está mostrando que hay un punto de inicio en el raciocinio y no es precisamente epistemológico, es un punto de inicio ético, es un punto de inicio moral. Aquí el texto dice que primero es necio en su corazón y la conclusión a la que llega es no hay Dios. No es un raciocinio epistemológico, es un raciocinio ético, moral. Es decir, inicia con una fundamentación de no aceptar la existencia de Dios, no por razones racionales, ni como una conclusión después de unos raciocinios, sino a partir de lo que se es. Como es necio, dice en su corazón, no hay Dios. No es que concluyó que Dios no existe luego de evaluar los argumentos racionalmente. Este argumento bíblico también aparece en el Salmo 53, versos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Por supuesto, no estamos diciendo con esto que todos los ateos son inmorales o corruptos. Este pasaje no está hablando de la maldad humana en la práctica de la historia. Es decir, está hablando de la maldad cósmica, de la rebelión contra el Creador. En clases posteriores van a tener la oportunidad de mirar lo que significa el pecado original y la condición del hombre como pecador.
esa rebelión cósmica contra Dios se traduce en un raciocinio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo dice en su corazón, no lo dice en la razón. O sea que el fondo del asunto es sustancial, es ontológico, no es epistemológico. No es epistemológico porque no es a partir de una conclusión argumentada, sino que tú no quieres, o la persona no quiere, o el que toma esa posición de decir que no hay Dios, no quiere que Dios exista, pero no es la conclusión a la que llega, es un punto de inicio. No acepta, tiene que decir que Dios no existe para poder justificar su modo de vida autónomo sin una autoridad superior, moral, espiritual, a la cual haya que rendir cuentas, en una trascendencia, por supuesto, después de esta vida o en el más allá. Por eso llega a la conclusión partiendo del inicio, es decir, es un raciocinio circular, es una petición de principio, no es una conclusión, repito, es un punto de partida. No hay Dios, no está como conclusión. Aquí, tanto en el Salmo 14 del 1 al 3 como el Salmo 53 del 1 al 3, es un punto de llegada, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Pero el punto de partida es por la condición del corazón del hombre, no por su inteligencia, no por haber investigado científicamente y haber llegado a la conclusión de que Dios no existe. Entonces, la teoría general del conocimiento busca responder cómo sabemos que sabemos. Seguimos avanzando y podemos mirar Juan, el Evangelio de Juan 20, 29. En Juan 20, 29 vemos la teoría epistemológica del Señor Jesucristo. Juan 20, 29. Aquí dice, y cuando les hubo dicho esto, 29, Jesús le dijo, Juan 20, 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, es decir, muy felices, los que no vieron y creyeron. Si usted mira, dice los que no vieron, es decir, no tienen evidencias empíricas, no tienen unos argumentos justificados y creyeron. O sea, aceptaron sin argumentos, sin justificación. La vista, el haber visto un argumento empírico, sería el fundamento científico, racional, para creer. Es decir, que la fe sería posterior para el caso de Tomás. Él dice, yo creo si veo. Bueno, efectivamente eso fue lo que él le planteó a los discípulos cuando le dijeron que Jesús había resucitado. La resurrección es un evento que está más allá de la historia, del alcance de la razón humana o incluso de las leyes de la naturaleza. Y él, como buen científico, dijo, yo esa historia, ese cuento, no me lo creo. Mire lo que dice, pero Tomás, uno de los 12, el versículo 24 de Juan 20, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, en el momento que aparece Jesús resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, es decir, le contaron su testimonio empírico, valga la redundancia. Él les dijo, yo soy tan escéptico que si no veo, ustedes me están contando lo que vieron, pero como yo no lo he experimentado, era un buen empirista, Tomás. Yo no confío en la experiencia de ustedes, yo confío en lo que yo puedo ver y experimentar. No hay duda de que Tomás es un gran empirista. Si no viere, él les dijo, si no viere en sus manos
la señal de los clavos, no solamente ver, sino que además va a palpar, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta es la actitud del hombre moderno, empírico. Cree en lo que funciona, en los resultados, contra la fe, contrario a la fe. Él no está interesado en que otros le cuenten lo que han experimentado. Nadie puede negar la experiencia de otro, pero si la comunidad científica testifica, porque hasta en eso hay fe, nosotros creemos lo que la comunidad científica dice. De hecho, uno dice a menudo, usa esta expresión, eso es verídico, eso está comprobado, es científico. Usted no lo ha comprobado. Realmente la actitud de Tomás no solamente era científica, rayaba en el escepticismo, porque uno confía en la comunidad científica y en los experimentos y en la información que ellos proveen a la sociedad. El médico te suministra una medicina, ahí hay una etiqueta que dice contraindicaciones, lo que contiene, pero si uno lleva a un extremo radical el empirismo, uno tendría que hacer el experimento, hacer diríamos, las pruebas de laboratorio pertinentes para ver si lo que dice realmente el envase con su etiqueta corresponde a lo que contiene, y entonces tendría que haber experimentado qué efectos tiene con otras personas para ver si es verdad que esas contraindicaciones son las correctas. Usted se imagina nosotros cada vez que vamos al doctor, donde el médico, y nos va a mandar una sustancia para aliviarnos un malestar, tenemos que hacer el experimento porque no confiamos. Sería imposible la vida. Nosotros nos movemos en la cotidianidad por fe, confiamos en el avión, que no se va a caer, confiamos en que le echaron gasolina, confiamos en que revisaron el motor, confiamos en los sistemas y en los circuitos electrónicos, confiamos en que el piloto de verdad está certificado, confiamos en que lo sabe manejar realmente y en la empresa que lo certificó. La fe es la categoría básica de la existencia, pero no es un tema solamente de la cotidianidad, es en cualquier campo. Entonces, una comunidad da testimonio y dice, nosotros hemos hecho este experimento y le estamos diciendo a ustedes, señores, en la sociedad, que esto funciona bajo estos parámetros, este remedio o esta medicina. Pero la radicalidad del discípulo de Jesús, de Tomás, era que no confiaba en el testimonio experimental, empírico de los demás. Él dijo, yo mismo tengo que hacerlo. Por eso es que Jesús lo contrasta y lo confronta. Le dice, porque me has visto, es decir, como tienes pruebas empíricas, entonces ahora tienes una creencia justificada. Ahora sí creo en la resurrección. Y obviamente él no invalidó la experiencia que tuvo Tomás. Es más, le dio las pruebas. Pero pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y no seas incrédulo, sino creyente. Él lo exhorta, lo confronta con su actitud epistemológica. No seas incrédulo, es decir, no tomes esa postura epistemológica de querer justificarlo todo. Al final, siempre hay algo que se escapa a la justificación. No significa hacer reventar la racionalidad humana. No significa que la fe es un salto al vacío. No, lo que quiere decir es que no puedes caer en el racionalismo exacerbado. No puedes idolatrar a la experiencia, ni puedes idolatrar a la razón, llegando al racionalismo, al logicismo, al empirismo y a todos los ismos. El cristiano lo único que idolatra es a Jesucristo, por eso se llama cristianismo. Note, cristianismo, ismo, empirismo, ismo, logicismo, ismo, racionalismo, ismo, todos son ismos. Es decir, es lo que se conoce como filosofías inmanentistas. Elevan a lo absoluto alguna categoría de la existencia o de la experiencia humana o de la naturaleza. Llámese la razón, y a partir de allí observan todo, es su absoluto. Es decir, ocupa el lugar de Dios. El ser humano, cuando no adora al Dios vivo y verdadero, adora a cualquier otra criatura, pero adora. Incluso cuando está fuera del templo. No hay que venir al templo para ser religioso. No hay que ser mormón o adventista o evangélico o católico o musulmán
o budista, en general uno piensa en que eso es religión. No, la filosofía también tiene fe. Son una fe en alguna categoría inmanente de la existencia humana. Entonces el voluntarista confía en la voluntad, el romanticismo confía en los sentimientos, eleva a la categoría absoluta y reduce toda la realidad a ese aspecto de la realidad. Hace un reduccionismo, todo lo ve a través de los sentimientos, el romanticismo, el voluntarismo todo a través de la voluntad, el racionalismo todo a través de la razón. Es esa actitud la que Jesús está confrontando. No es que no haya sentimientos, no es que no haya razones, sino que nunca habrá las suficientes para justificar cualquier proposición, no solamente teológica, sino en cualquier campo del saber humano. Es decir, hay unas limitaciones en las posibilidades del conocer. Por eso, al final, la fe es la premisa básica de todo conocimiento. Tenemos que confiar y seguir avanzando, si no nos paralizamos. No sería posible avanzar. Queriéndolo probar todo, no podemos avanzar. Siempre hay una duda en algún aspecto. Entonces, el conocimiento es una pequeña isla en un océano inmenso de incertidumbres. Una pequeña isla de aparente certeza en un inmenso océano de incertidumbres. Por eso hay que ir con humildad, dispuesto siempre a aprender. El apóstol Pablo lo decía claramente en Corintios cuando afirmaba, en parte conocemos y en parte profetizamos. No es posible tener un conocimiento absoluto. Ya para nosotros como cristianos entendemos que Dios es sabio, es todo sabio. Nosotros no somos todos sabios. Él conoce todas las variables del universo, Él controla todo absolutamente, por lo tanto, Él tiene todo el conocimiento. Él sí tiene certezas absolutas. Nosotros, por nuestra finitud, no tenemos certezas absolutas. No caemos en el irracionalismo posmoderno, donde no hay unos grados de certeza, pero tampoco llegamos al extremo del racionalismo o empirismo. En ambos extremos se pierde la visión realista de la creación en cualquier campo del conocimiento. Una de las definiciones que se ha dado en la filosofía de la ciencia sobre qué es la ciencia, de Hilary Putnam, profesor de la Universidad de Harvard, definía la ciencia como la búsqueda de certeza en el conocimiento. Pero es la búsqueda, no es la obtención de certeza. ¿Cómo es posible construir semejantes cuerpos teóricos en cualquier campo del conocimiento con tan pocos datos, con tan poca información? Es un misterio la capacidad del ser humano de producir conocimiento con tan poca información. Indudablemente que, bueno, de eso trata la teoría general del conocimiento o epistemología. ¿Cómo sabemos qué sabemos? Podemos seguir avanzando mirando qué dice la palabra de Dios sobre la ciencia. La ciencia, por ejemplo, en el Salmo 25:14 se dice, Salmo 25:14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otra traducción dice, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Y en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé o de Yahuwah. Entonces, vamos a ir por partes. ¿Qué significa la palabra secreto? ¿Qué es un secreto? Es lo que se oculta para que solo lo conozcan o sepan pocas personas. Eso es un secreto. Es un adjetivo. Entonces, ¿los secretos de quién son? Del Señor. ¿Quién tiene los secretos? El Señor. Porque son del Señor. Está en genitivo. Los secretos del Señor son para los que le temen.
y les dará a conocer su pacto. Ahora, la palabra secreto como sustantivo es la cosa que solo es conocida por una persona o un grupo reducido de ella y que se reserva u oculta a los demás. Pues si es un secreto que el Señor revela, pues si lo revela a todos no es un secreto. Es un secreto precisamente porque lo revela a un grupo específico de personas y lo determina el texto bíblico en el Salmo 25:14. Dice, los secretos del Señor, allí está en nuestra pantalla, los secretos del Señor son para los que le temen. ¿Y a quiénes les dará a conocer su pacto? A los que le temen. Es decir, el conocimiento teológico es un asunto de revelación. Y Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Es el temor. El temor no es el miedo o pánico. No, el temor es la actitud de reverencia y de respeto al Creador. La reverencia y respeto al que es superior a nosotros. Entonces está claro que el conocimiento teológico es revelado. Dios ilumina al que busca la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios, y Él quiere que le conozcamos. Pero hay una condición. El que quiera conocer, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Dijo el Señor Jesucristo, el Mesías. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. O sea, que es primero el interés de la obediencia, es decir, primero es el temor de Dios y luego es el conocimiento de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo siempre decía esta expresión, o con frecuencia la usaba. El que tiene oídos para oír, que oiga. Primero está la actitud del ser humano. Igual pasaba como vemos ahorita en el ateísmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No fue que él conoció que no hay Dios, no, sino que él primero es necio. Si hay cambio de actitud y él tiene temor de Dios, porque el temor de Dios es la sabiduría, el principio de la sabiduría, del conocimiento, de la sapiencia, es el temor de Dios. Entonces tiene que haber primero el temor de Dios, el respeto, la actitud, no una necedad, para que luego haya un conocimiento. Primero es la piedad y después es la ciencia. Primero es la piedad y luego es la ciencia. Ese es precisamente un principio epistemológico bíblico. Así que la epistemología bíblica presupone el temor de Dios y como consecuencia hay conocimiento de Dios. Hay sabiduría. Por eso Agustín de Hipona en el siglo V después de Cristo prefería hablar que la teología era sapiencia, sabiduría y no scientia, conocimiento, para evitar todas estas, diríamos, estos análisis en los cuales estamos hoy, en los cuales estamos estudiando, comparando, analizando, pues, dado que estamos en un mundo donde la ciencia y la tecnología influyen y están, por supuesto, estamos en una economía del conocimiento y eso implica, una sociedad del conocimiento y eso implica que la epistemología ha ocupado un lugar, ocupa un lugar preponderante en nuestra sociedad. Así que la teología que tiene un conocimiento del más allá, pues tiene que responder a esos desafíos. ¿Cuál es el estatus epistemológico de la teología como ciencia? Si es una ciencia. ¿Y en qué sentido lo es? ¿Y cómo se diferencia de las otras ciencias o de los otros conocimientos? Avancemos un poco y miremos la importancia de la fe en el proceso teológico. Primero es la fe, ya vimos, luego es la razón. Entonces la teología es la fe en búsqueda de entendimiento. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe
y que recompensa a los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. La fe es la certeza, es la convicción, o sea, el axioma. Es decir, yo creo, a mí me parece. La fe es la certeza, es una definición circular. Fe es certeza, la certeza es la fe. Tú inicias con un axioma, con un punto de apoyo, que es la certeza que tienes. Claro, no está justificada, en este caso, en el mundo creado, sino está basado en la revelación. Es decir, nuestro punto de partida en la teología entonces es la Biblia como palabra de Dios, como punto de apoyo, como decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y una palanca y moveré el mundo. Dame un punto de apoyo y una palanca y moveré el mundo. Este punto de apoyo es externo al mundo. Tiene que ser un punto externo al mundo para poder mover el mundo. No podemos mover al mundo ni a nada que esté en este mundo apoyándonos precisamente en lo que queremos mover. Esa es la diferencia entre las filosofías inmanentistas que se apoyan en la razón, en la lógica, en la experiencia, en algún aspecto del ser humano, en los sentimientos, en la intuición, pero reducen toda la realidad a esa categoría. El cristiano y el teólogo tienen la ventaja que tiene un punto de apoyo externo que viene fuera del sistema. Entonces, eso nos permite avanzar. Bueno, fue precisamente, históricamente, donde la fe cristiana generó el ambiente para el surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII en Inglaterra y en Europa en general, en el mundo. La certeza de que el mundo existe, que como hay un creador, hay leyes, porque hay un legislador. Como hay un creador, hay un legislador, y como hay legislador, hay leyes, y como hay leyes, la ciencia es posible. Y como Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, y es un ser racional, y el mundo también es racional, entonces el hombre puede conocer el mundo. Por eso nuestras teorías de alguna manera encajan con el mundo. Hay una intersección entre el sujeto y el objeto, y es lo que precisamente hace fascinante la actividad científica. Uno va del efecto a la causa. En estos días leía las razones por las cuales Bertrand Russell, el filósofo inglés que había he citado en varios momentos en la clase pasada sobre el principio lógico de no iniciar con una premisa falsa porque se puede llegar a cualquier conclusión o decir cualquier cosa basado en una premisa falsa. Este mismo filósofo y gran matemático y lógico, Russell, decía en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Y tenía un argumento que estaba mirando en estos días donde él dice que la pregunta sobre de dónde venimos no tiene respuesta. Porque si yo pregunto de dónde venimos, vamos a responder que Dios nos creó. Pero entonces voy a preguntar de dónde viene Dios. Y entonces si decimos que lo creó un Dios más grande, entonces preguntamos, ¿y ese Dios más grande de dónde viene? Y si seguimos preguntando así, nos iríamos en una regresión al infinito. Y no pararíamos, por lo tanto, no habría una respuesta o un concluyente. Por lo tanto, él decía que es la falta de imaginación la que no le permite dar ese tipo de respuesta. Pero no quiere decir es decir, es una pregunta inapropiada, es una pregunta sin respuesta. Eso no es respuesta. No acepta la respuesta de que Dios creó al mundo, por eso no es cristiano, porque es simplemente falta de imaginación. Pero mirando el contexto filosófico y epistemológico, y uno lo analiza, llegamos a la siguiente conclusión. Una cosa es, hablando de la ciencia, que es lo que estoy conversando con ustedes,
o pensando en voz alta, ante una cámara quizás, para todos los que nos escuchan donde se encuentren en su clase de teología, con nosotros, con el Centro Teológico Internacional Wesleyan, podríamos decir esto. Una cosa es que hay un creador, se cree en un creador que es legislador moral, espiritual y natural. Es decir, este creador hizo las leyes de naturaleza y por lo tanto las leyes de naturaleza, como existen objetivamente, nosotros vamos del efecto a la causa. Porque las leyes son las que hacen que el cosmos sea cosmos. Es una palabra griega que significa orden. La ley pone orden en el universo. La ley de la gravedad pone todo sujeto a la Tierra. No puedes escapar. Te pone un orden, unas restricciones de movimiento. Sabemos que un objeto va a caer en cualquier parte. Podemos predecir que puede caer en el otro lado de la Tierra porque es una ley universal. Estamos dentro de un campo universal cósmico, cosmológico, de la ley de la gravedad. Por lo tanto, hay una fuerza de atracción hacia la materia, que en ese momento la describió Newton como que era proporcional al producto de las masas de los cuerpos que se atraen e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Él hizo esa formulación. Posteriormente, Albert Einstein hizo otra formulación concebida desde otro tipo de geometría que no era euclidiana, y la de Newton sí es euclidiana. Tiene otra concepción del espacio y del tiempo. Entonces, el científico lo que está haciendo en su actividad es ir del efecto a la causa y luego hace predicciones, porque cuando llega a la causa, que es la explicación general, encontró la ley que le permite hacer predicciones particulares. O sea, eso es lo que hace el científico. Pero si las leyes no existen, y no existen porque la base de su existencia era que había un legislador que sustentaba el universo en esas leyes, o sustentaba el universo, las leyes del universo, entonces si ya Dios no existe, no hay legislador, por lo tanto no hay leyes, por lo tanto la ciencia está muerta, se estancó. Es importante entonces el argumento de Sir Bertrand Russell cuando dice que él no cree en la respuesta a esa porque hay un principio de fondo que sería una regresión al infinito. Es decir, lo que Russell está planteando es filosófico, no es científico, porque la expresión científica de la que estamos hablando, de lo que hacen los científicos, es que todo efecto tiene causa. Esa es la premisa, esa es la fe del científico. Todo efecto tiene causa. Eso es científico. Ahora bien, decir que todo tiene una causa no es científico, es filosófico. Y precisamente lo que está planteando Bertrand Russell cuando dice que hay una regresión al infinito de esta es la causa de esto, esta es la causa de esto y más atrás, y no llegamos a ninguna conclusión, no hay dónde parar, no hay un punto para parar, está diciendo es que hay que justificar todo hay que explicarlo. Si no es así, no se acepta el argumento. Es decir, él acepta es el principio filosófico, no el principio científico. El principio filosófico es todo tiene una causa. Escuche bien, todo tiene una causa. Russell dice que todo tiene una causa y él dice que como el hombre es un efecto como criatura, es un efecto del creador, entonces como todo, incluido Dios, debe tener una causa. Por eso la causa más grande que Dios sería otro Dios más grande que él. Y si preguntamos por otro Dios más grande que él, ¿de dónde salió? Él es un efecto de otra causa aún más grande. Pero nunca pararíamos para llegar a un punto donde inició todo. Pero ese argumento es filosófico, no es científico, y cuando digo filosófico me refiero a que no es posible sustentarlo. Se cree por fe, simplemente lo aceptas o no.
Por eso él dice, yo no acepto la respuesta cristiana porque yo creo en ese argumento filosófico. Es decir, todo efecto, todo efecto tiene una causa, es científico, pero él acepta la otra tesis de todo tiene una causa, no todo efecto, sino todo tiene una causa. Dios no puede tener una causa, porque es precisamente Él es la causa. Allí no se puede regresar más atrás. Él está por fuera de las categorías de la creación. Él fue el creador, está en otra dimensión y no hay una regresión hacia atrás. Esa es una opinión, por supuesto, teológica o filosófica, pero de todas maneras, filosóficamente hablando, Él está fuera del universo porque fue el origen del universo. O sea, no fuera en el sentido físico. Todo lo que existe es lo que Él creó. Él sustenta toda la creación y por lo tanto, Él es el ser y Él da el existir a ese ser. Él está en otra dimensión. Él no tiene causa. Él es causa incausada. Eso es, por supuesto, usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero eso es una opinión filosófica. Nosotros aceptamos la tesis de que todo efecto tiene una causa, pero todo efecto en el mundo creado tiene una causa. Pero ya generalizarlo a que todo tiene una causa es una extrapolación filosófica que se puede aceptar o no se puede aceptar. En este caso la acepta el filósofo Russell y allí él sustenta una parte de su ateísmo. Pues dice que debe haber otra explicación distinta y es falta de imaginación, de creatividad para buscar una explicación razonable porque habría regresión al infinito. Entonces fíjense que esto parece un juego de palabras, pero realmente es un tema de fondo. La fe o creencias de la teología. La fe o creencias de la teología. De la teología y de la ciencia. Hay una relación entre la teología y la ciencia. Entonces, a modo de conclusión, ¿cuáles son las creencias de la teología y cuáles son las creencias de la ciencia? Primero, la fe en que su objeto de estudio existe. Tanto la ciencia como la teología creen en que su objeto de estudio existe. Segundo, fe en que es posible y tenemos la capacidad de conocerlo. Ambos, tanto la teología como la ciencia, creen que es posible conocer su objeto de estudio. Tercera premisa, fe en que nuestros sentidos o nuestra razón nos pone en contacto con el mundo. Esto para el caso, por supuesto, del racionalismo o de la ciencia natural o de las ciencias formales. La razón es el medio adecuado para investigar el mundo, igual que los sentidos nos ponen en contacto con el mundo. Pero para el conocimiento teológico es fe en que la Biblia es la que nos pone en contacto con Dios. Es la palabra de Dios. Fe en los sentidos o la Biblia como los instrumentos adecuados para estudiarlo. Unos creen en los sentidos, otros creemos en la Biblia para conocer nuestro objeto de estudio. Por supuesto, como está allí en nuestro slide, el siguiente slide, por favor. Como está allí resumido en nuestra pantalla, allí vemos los 3 puntos, exactamente, ahí están los 3 puntos, donde precisamente la fe en el objeto de estudio que existe, la fe en la posibilidad de conocer ese objeto y de tener la capacidad para conocerlo, y la fe en que los sentidos o la Biblia son los instrumentos adecuados para estudiarlo. Unos creen que el sentido nos pone en contacto con el mundo, y eso lo aceptamos, por supuesto, para el conocimiento de este mundo. No quiere decir que negamos que no estamos diciendo que a través de la Biblia vamos a conocer, por ejemplo, si vas a estudiar geología, usted estudia geología, estudia la Tierra. Si usted va a estudiar biología, usted estudia biología, no estudia la Biblia. Si usted quiere ser geólogo, estudie la Tierra, no la Biblia. Si usted quiere ser biólogo, estudie la naturaleza. No es la Biblia donde va a sacar los datos para ser biólogo, ni es
si va a estudiar geología, no geología con G, no teología con T. Si va a estudiar geología, usted estudia la Tierra. No va a estudiar la Biblia para sacar los datos de la Tierra, el campo magnético, la composición de las rocas. Por supuesto que allí tenemos que ser empiristas. Pero si vamos a hablar del conocimiento de Dios, usted no va a estudiar el conocimiento de Dios en la Tierra, ni va a estudiar el conocimiento, va a buscar el conocimiento de Dios en la vida. Usted tiene que tener la herramienta adecuada que le va a poner en contacto. Los sentidos le resuelve para el mundo empírico, la razón para el mundo lógico formal, para las ciencias formales, los argumentos para las ciencias especulativas, pero el método para el teólogo es la revelación. Cada ciencia tiene su método de estudio y ese método de estudio va adecuado al objeto de estudio, es decir, el método depende del objeto de estudio. Pasemos ahora al proceso teológico. Entonces, ¿cómo se da el proceso teológico? Primero, ya está claro que partimos de la Biblia. Aquí está la Biblia. Proceso teológico. Eso estudia el teólogo. Segundo, para estudiar la Biblia se necesita un método. Es decir, ustedes van a tomar un curso de hermenéutica posteriormente. Ese curso de hermenéutica va a permitir entonces acercarnos adecuadamente al texto bíblico en su contexto, pues para llegar a una conclusión. El método que se utiliza, el método hermenéutico, es el método gramático histórico, es decir, una interpretación literal, gramatical e histórica. Cuando nos referimos a interpretación literal, no nos referimos a literalismo, sino respetando los géneros literarios. No es igual leer poesía que leer historia, que leer biografía. Hay que respetar esos géneros literarios. Es literal en el sentido de leerlo de acuerdo al espíritu del que escribió, el género literario que usó. Y la gramática, porque la gramática tiene los códigos para transmitir la información. E histórico para entender el contexto en que se escribió, quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo. El tercer paso es la exégesis. Es decir, la exégesis deriva de la palabra griega exegeomai. Ahí lo tenemos en nuestra pantalla. Exegeomai. Exegeomai significa explicar. Eso es diferente a eisegesis, que es meter las interpretaciones personales en un texto dado. Es decir, la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente. La eisegesis implica una visión subjetiva. Uno puede hacer muchas lecturas de la Biblia. Uno podría imponerle una categoría a la Biblia externa. Yo podría hacer una lectura existencialista de la Biblia. Yo podría hacer una lectura marxista de la Biblia. Yo podría hacer una lectura hegeliana de la Biblia. Entonces, es decir, yo podía leer la Biblia desde otros paradigmas, una reinterpretación donde la autoridad no es la Biblia. Pero como habíamos dicho en esta clase y en la anterior, en la clase número 1, que existe la inspiración verbal de la Biblia, salido de la boca de Dios, y que Dios supervisó que las palabras que están allí están puestas para transmitir exactamente lo que Dios quería decir y no otra cosa. Eso implica un respeto a esa expresión gramatical en la medida, por supuesto, en que tenemos acceso a esa expresión gramatical y ese contexto histórico y lingüístico, de respetar la autoridad del texto. Es decir, el texto de la Biblia está por encima de las ideologías. Ella juzga todas las ideologías humanas y a todos los paradigmas. Ella es el metaparadigma, está más allá de los paradigmas. Todos los demás se estrellan con la Biblia y en la medida en que coincidan serán verdaderos, en la medida que no coincidan con la palabra de Dios, entonces serán falsos. Entonces la exégesis es el tercer paso. Primer paso, la Biblia, el objeto de estudio del teólogo. Hermenéutica, el método gramático histórico, interpretación literal, gramatical e histórica, y la exégesis, que es el uso de esa herramienta hermenéutica. Y es hacer una interpretación o tratar de hacer una interpretación objetiva
del texto, respetando el texto. Es decir, la exégesis requiere análisis de palabras, oraciones y párrafos en el marco de la traducción. Exige examinar el contexto general histórico y cultural. Exige la confirmación de los límites del pasaje y el examen del contexto dentro del texto. Podríamos mirar brevemente lo que pasa en Lucas 8, del 18 al 30. Lucas 8, del 18 al 30. Fíjese que es por poner un ejemplo un poco no tan sencillo, pero de pronto Lucas 8, pero nos ayuda a ilustrar. Lucas 18, me equivoqué, perdón. Lucas 18, Lucas 18 del 18 al 30. El joven rico. Dice, un joven principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí viene el problema hermenéutico. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire esa expresión enigmática. Habla de una dificultad en un contexto dirigido a una persona específica. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Ya vienen las interpretaciones, inmediatamente hubo reacciones. Dijo, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, ellos entendieron algo. La pregunta es si entendieron bien el mensaje. ¿Lo interpretaron bien? ¿Hicieron una exégesis correcta? ¿Usaron bien la hermenéutica? Esas son las preguntas de contexto. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El punto para centrarnos de manera breve es, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando expresó que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Aquí hay unas expresiones que quizás hoy en el mundo moderno podríamos darle una interpretación distinta a la que precisamente le dio Jesús en su momento. Cuando uno habla de una aguja, si usted mira hoy, usted hace una lectura desde hoy de lo que usted entiende hoy por una aguja, usted se imagina un camello pasando por el ojo de una aguja. El ojito de la aguja moderna que hoy conocemos, y las primeras agujas con ojos salieron al mercado en el año 1826, en el siglo XIX. Solamente hasta el siglo XIX conocíamos agujas con ojo. O sea, como las conocemos hoy, esas agujas. Y eran un poquito más grandes. 1825 se inventaron, imagínense. Y salieron al mercado en 1826, comenzaron a circular. Entonces, si uno lee el texto desde hoy, es decir, desde el siglo XIX,
Uno lee la palabra aguja y uno se imagina una aguja moderna. Es decir, ¿qué estamos haciendo en este momento? Una eisegesis. ¿Qué es una eisegesis? Estamos metiendo una interpretación personal en el texto. Estamos leyéndolo desde el paradigma del siglo precisamente XIX y del siglo XX, donde se han perfeccionado las agujas y son más delgadas y el ojito es más pequeño. Ya uno ni usando lentes puede insertar el hilo por allí. Si usted hace esa lectura, usted entiende un mensaje diferente al que dijo Jesús. Porque la aguja de la que estaba hablando Jesús, surge la pregunta exegética: ¿a qué aguja se refería? Si en esa época no teníamos las agujas como las que tenemos hoy. Pero si uno no hace una interpretación y se va a la época y al contexto, no va a poder entender o aplicar correctamente la enseñanza y puede terminar diciendo cosas exageradas. Como por ejemplo, Jesús no estaba hablando de la imposibilidad de la salvación de un rico. Él no dijo que era imposible, él dijo que era difícil, que había una dificultad. Pero si usted tiene una aguja en su mente, una aguja moderna o por lo menos del siglo XIX, no coincide lo que dice Jesús con la ilustración que él está dando para hacer una explicación de su enseñanza. Porque evidentemente la aguja del siglo XIX y del siglo XX moderna, es imposible que quepa un camello. Si no podemos meter un hilo delgado, finito, con lupa hay que hacerlo, y con todo se nos dificulta. Ahora imagínense cómo metemos un camello. O sea, lo que estaba diciendo entonces, si lo leemos desde hoy, lo que se está diciendo es que es imposible que los ricos entren al reino de los cielos. Porque ni siquiera con dificultad trate de meter un camello, ese animalito, de meterlo allí. Trate de meter una hormiga y vamos a tener también dificultad. Es más, quizá la hormiga primero se muere antes de pasar, porque la despedazamos. La hormiguita no va a caber en ese agujero tan pequeño. Entonces, ¿qué significa que el camello pase por el ojo de una aguja? Mire, aquí dice, porque es más fácil, no dice que es imposible, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil pasarlo. No dice que sea imposible que el rico entre al reino de Dios. Dice que es difícil. Cuán difícilmente entrará en el reino. Cuán difícilmente, mire las palabras, él mismo hace la interpretación. Hay que respetar lo que dice el texto. No que creo yo que dice el texto, no que me gusta a mí que diga el texto, no que me parece a mí lo que dice el texto, es que dice el texto. Precisamente por eso la teología respeta la inspiración de las Escrituras. La misma Biblia reclama que las palabras estuvieron puestas allí por Dios con un significado específico para comunicar el mensaje exacto que Él quería y no otro. Entonces, Él habla de la dificultad, no de la imposibilidad. Una puerta pequeña, había una puerta pequeña dentro de una puerta más grande a la entrada de la ciudad. Y esa se abría para que pasaran los mercaderes y los animales, mientras que la pequeña se abría solo para los caminantes. Por lo tanto, la puerta pequeña o aguja no podrían pasar los animales grandes, como el camello. En esa puerta pequeña llamada aguja, que era, en la puerta pequeña era la que se abría, la pequeña se abría solo para los caminantes, la grande para los animales. Entonces, tratar de meter a los animales por la pequeña no era imposible que pasaran, pero era dificultoso. Además, mire que este concepto de aguja no tiene nada que ver con la aguja que tenemos en mente hoy. Así que ese es un ejemplo, para decir, es un ejemplo
de cómo es necesario estudiar hermenéutica, cómo es necesario tomar un curso de exégesis para interpretar de una manera más respetuosa el texto, para poder ser fiel a la palabra de Dios. Precisamente por eso estamos aquí hoy estudiando teología. Nos estamos preparando para ser siervos de la palabra de Dios como Él nos los demanda, pero sobre todo para que conozcamos. Él se reveló para que le conozcamos y crezcamos en el conocimiento de Dios. El Talmud también hace referencia a algo parecido sobre esta enseñanza, como pasar un elefante por el ojo de una aguja. También ellos hablan, los judíos usan esa expresión. O sea, eran expresiones que se usaban a nivel rabínico. Así que mis queridos estudiantes, donde quiera que se encuentren, es necesario formarnos. Estamos tomando la primera materia, introducción a la teología, luego van a estar viendo teología sistemática, luego van a estar viendo teología del Antiguo Testamento, teología del Nuevo Testamento, historia de las doctrinas cristianas, hermenéutica, para darles esas herramientas exegéticas, para que puedan seguir creciendo en el conocimiento de Dios y para que puedan ayudar a otros a crecer en el conocimiento de Dios. Dios quiere que le conozcamos. Cuando usted quiere que alguien lo conozca, usted le mete conversación. Usted quiere entablar una relación con una persona, usted comienza a hablar con la persona. Dios tomó la iniciativa de hablarnos. El hombre siempre ha huido de Dios. Dios se humanó y vino a hablarnos Él mismo. Él está interesado en nosotros. Y nosotros debemos estar agradecidos con Él por haber tomado esa iniciativa. Por nuestro pecado nos hemos escondido de Dios, huimos de Dios desde el huerto del Edén. Y entonces queremos taparnos con unas ramitas o escondernos detrás de un árbol. Pero Dios ha venido a buscarnos y por eso nos ha hablado y nos dice, aquí estoy, yo quiero amarte, yo quiero estar contigo, quiero tener comunión íntima contigo. Así que es un gran privilegio que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Hay una fiesta judía que se llama Simchat Torah. En otro momento tendré la oportunidad de compartírsela. Es alegrémonos en la Torah, alegrémonos en la palabra de Dios. Surgió cuando hubo el redescubrimiento de la ley con Nehemías y cuando se estaba reedificando Jerusalén. Y todo el pueblo, dice el texto en Nehemías, mujeres, adultos, hombres y niños, durante un día escucharon la palabra de Dios y se regocijaron. Ellos comenzaron a llorar cuando la palabra de Dios los confrontó con su pecado, con la Torá. Pero Nehemías y los sacerdotes y los que les enseñaban y les interpretaban la ley, les decían, no lloren, no lloren, no es el momento de llorar, mi querido estudiante o la persona que escucha, no es el momento de llorar, es el momento de alegrarse que estamos estudiando teología con la palabra de Dios. Es una fiesta estudiar teología. Dios quiere que le conozcamos. Así que ánimo y adelante. En la próxima clase continuaremos otros temas, la clase número 3, y en la 4 estaremos terminando la introducción a la teología. Así que sean todos bienvenidos, gracias por su paciencia, sean bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan. Gracias.